Pues gracias a Dios que nuevamente estamos a través de este medio estudiando la palabra de nuestro Dios y toca ahora los versículos 21 al 23 del Evangelio según San Mateo en el capítulo 7 y gracias a Dios que hemos ido avanzando poco a poco pero eh, con mucha bendición porque sin duda que la palabra de nuestro Dios ha hecho eco en nuestro corazón, en nuestra mente y nos ha ido moldeando de tal forma que gustemos más de la palabra, de tal forma que pues que vayamos evitando ciertas cosas si adolecíamos de algo que está escrito en ella, que ya estudiamos, pero todo es de bendición, hermanos, y doy gracias a Dios por ello. Pues entonces les comparto los versículos 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí, hermanos, pues vale la pena recordar brevemente los versículos anteriores para que vayamos entendiendo esta parte también, porque es muy importante. ¿Qué es lo que el Señor Jesús había dicho a sus discípulos que hicieran respecto a estos falsos profetas? Pues guárdense, les dijo, les enseñó, guárdense, mantengan la guardia, ¿sí? Es decir, cuídense, tengan mucho cuidado de los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Aquí hay un indicativo de peligro, porque si está la figura de un lobo feroz, pues no es como el cuento de la caperucita, ¿verdad? Es algo peligroso. Aquí está implicada o está en juego, digamos, la vida eterna, ¿sí? Porque los falsos maestros no tienen ninguna compasión, como el lobo no tiene compasión de su presa, la caza, o sea, es intencional su actitud, es intencional, va, la busca y la caza y la devora. Uh-huh. Y estos falsos profetas con esa figura que el Señor pone, es que devoran a las personas, a las iglesias enteras, digamos, porque las ha habido a través de los años y las hay en la actualidad. Vemos en medios digitales, a través de lo que nos comparten otros hermanos o lo que investigamos, vemos en internet, cómo existen eh, iglesias, voy a llamarles, de miles de personas que asisten ahí guiados por un falso maestro. Y ahí la ferocidad con la que ellos actúan para ganar dinero, para ganar fama, etcétera, ¿verdad? Y pues se llevan a muchos a una eternidad sin Cristo. Entonces, en palabras coloquiales en nuestros tiempos, ¿qué podríamos decir? Aguas, ¿sí? Cuando decimos esa expresión en nuestro tiempo entre nuestros cercanos, es que ten cuidado, aguas te va a caer esto o aguas te caes ahí, no sé, pero aguas con los falsos profetas, ¿no? Y esta advertencia es porque esos falsos profetas vienen con enseñanzas que parecen ser verdad. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? En el mundo empresarial, por ejemplo, hay cursos de manejos de caja, de detección de billetes falsos y cosas más por el estilo, ¿sí? Y la gente pues se prepara.
los dueños de las empresas, de los negocios, grandes o pequeños, pues invierten en que su personal esté capacitado para poder, entre otras cosas, muchas otras cosas, para poder detectar un billete falso. ¿Sí? ¿Por qué se preparan? Pues porque esos billetes son igualitos. ¿Sí? Obviamente, con esa preparación, ellos los detectan. Pero esos billetes son idénticos, son igualitos a los verdaderos. Y la gente que no se prepara para ese fin, pues fácilmente es engañada. Una persona que tiene su negocio en la calle, una persona que no ha tenido a su alcance una preparación de este tipo, pues recibe un billete falso, lo guarda, da cambio incluso, ¿no? Y aquellas personas con dolo o sin dolo ya dejaron ese billete falso ahí y esta persona ya quedó engañada, defraudada. Uh-huh. Se ve dañada en su economía. ¿Por qué? Porque tiene un billete que no vale nada. Entonces, así de esa manera, los verdaderos discípulos, hermanos, debemos de capacitarnos, debemos de entrenarnos, porque los falsos profetas, los falsos maestros, traen enseñanzas que suenan bonito, suenan de verdad. ¿Y por qué suenan de verdad? Porque mencionan a la Biblia, mencionan versículos de memoria, conocen ellos las escrituras, mencionan a Dios y aún dicen hacer cosas en el nombre del Señor Jesús. Uh-huh. Pero si ponemos mucha atención, si ponemos cuidado a esa advertencia del Señor Jesús y nos capacitamos, ¿cómo? Estudiando, escudriñando. Entonces, si hacemos eso, vamos a poder encontrar la falsedad en esas enseñanzas, en esos mensajes. ¿Sí? Por otro lado, hermanos, debemos poner mucha atención a otra cosa. Y esto es algo tremendo que pasa en las iglesias cristianas. Ahí hay pastores, hay maestros que proclaman la verdad. ¿Sí? Si somos entendidos y tenemos el discernimiento suficiente, podemos escuchar, podemos constatar a la luz de la Biblia que lo que dicen es verdad, no hay duda. Y ahí está lo cuidadoso que debemos ser también. Dicen la verdad, dicen tal cual está en la Biblia. ¿Dónde está el peligro? Pero ese maestro, ese falso maestro, falso profeta, falso pastor que está predicando eso, no está viviendo conforme a la palabra de Dios. No está viviendo conforme a lo que predica. Dista mucho lo que predica de lo que vive. Uh-huh. Y en ese sentido es también un falso maestro, un falso profeta. Ejemplos, ¿por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque predican bien la palabra, pero son avaros, son mentirosos, manipulan a alguien en la iglesia, son crueles, son adúlteros, amadores del dinero, de los lujos. Y vaya, hermanos, que esto no ha cambiado. A lo largo de la historia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, podemos ver las acciones de los falsos profetas, de los falsos maestros. ¿Sí? Pero bien, no vamos a ahondar mucho más, no voy a ahondar mucho más en las características de los falsos maestros, porque ya lo vimos en la clase pasada. Incluso recordemos que lo vimos en el estudio de la segunda epístola del apóstol Pedro. ¿Sí? Pero aquí lo importante es la enseñanza del Señor Jesús. ¿Cuál es la enseñanza? Que tengamos mucho cuidado con ellos, porque son peligrosos. Lo repito, lo dijo el Señor,
Dice que son como lobos rapaces, un peligro inminente, un peligro de muerte espiritual. ¿Sí? Y él mismo, por su gracia, él mismo, por amor a sus escogidos, por amor a sus discípulos, enseña cómo identificarlos. Y el Señor dijo, ¿cómo? Por sus frutos los conoceréis. Y nos da la pauta, ¿verdad? Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Como escuchamos en el repaso, estos son árboles malos, ya están perdidos, ya están sentenciados. No hay remedio, vamos a decirlo, no hay remedio para ellos. Así que, hermanos, debemos de examinar no solo a esa persona, sino también su mismo proceder. Y ya hemos aprendido que el fruto indica si la persona es de confianza o no es de confianza. Bueno, pues en este pasaje que hoy nos ocupa, a esa gente el Señor Jesucristo los condena. Y ahora a nosotros nos sitúa en un escenario futuro, en un escenario que va a llegar, no sabemos cuándo, no sabemos a qué hora, no sabemos nada al respecto, pero sabemos que va a suceder. Y va a suceder porque el Señor lo dice. ¿Sí? Y el escenario es el siguiente, déjenme compartírselos. ¿Sí? El Hijo del Hombre, el Rey eterno, viene en su gloria. Y todos los santos ángeles con él. Entonces está sentado en su trono de gloria. Y están reunidas delante de él todas las naciones, ¿sí? De todos los tiempos, de todo el mundo, ¿sí? Están reunidas delante de él todas las naciones, y ha apartado los unos de los otros, ¿sí? A unos aparta a la derecha y a otros aparta a su izquierda. Entonces el Señor le dice a los de la derecha: vengan ustedes, vengan, que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo, me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces estos que están a su derecha, en una actitud de humildad, ellos dicen: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? O te vimos con sed y te dimos algo de beber. O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad. O cuando te vimos desnudo y te dimos ropa. O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Y respondiendo el rey les dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más significante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Mientras tanto, veamos este panorama. Mientras tanto, a la izquierda, muchos millones de ellos, millones aún están despistados por la recién llegada del Señor, sin saber qué es lo que pasa. Estoy infiriendo esta situación. Y muchos otros millones ya saben lo que les espera. ¿Por qué lo digo que los que saben ya lo que les espera? Pues porque ellos ya han pasado un tiempo en el infierno. Muchos han pasado ya tiempo en el infierno. Todos llenos de pavor, ahora están ante el supremo juez en cuerpo y alma, ¿sí? Y están en espera de la sentencia. Entonces el Señor a los de la izquierda les dice: fuera de aquí ustedes, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios y sus ángeles. Y el rey les dice por qué.
Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa con que cubrirme, estuve enfermo, estuve en prisión y no me visitaron. ¿Sí? Les compartí parte del texto de Mateo 25, 31 al 36 y 41 al 43. Entonces, un grupo bien definido clama, Señor, Señor. ¿Sí? Claman. Imagínense el clamor en ese momento. Y en su intento de una apelación, llamémosle así, una apelación, ellos declaran al Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Notemos, hermanos, que aquí son 3 veces que ellos dicen, que ellos declaran que hicieron estas cosas en el nombre de Jesús. Aún en ese momento manifiestan haber hecho esas cosas en el nombre del Señor Jesús. Pero, hermanos, sus vidas en la tierra eran muy distantes de lo que decían. Ellos profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros en el nombre de Jesús, pero el Señor Jesús no era el Señor de sus vidas. Su Señor era otro. Su Señor eran las cosas del mundo. Su Señor eran las riquezas. Entonces, el Señor les declara, nunca, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Ahora analicemos un poco la situación del actuar de estos falsos maestros. Y lo traeré a colación porque surgen preguntas cuando uno ve que suceden en las iglesias cosas, prodigios, algún milagro, ¿sí? O cuando otra persona nos pregunta acerca de algunas cuestiones que viven en otras iglesias referente a los profetas, referente a los milagros, ¿sí? Ahora podemos preguntarnos, ¿estas obras eran o estas obras son producto genuino de un poder sobrenatural o eran un fraude o eran cosas fraudulentas? No era verdad. Podemos preguntarnos eso. Pero la palabra del Señor nos da la respuesta. Y la Biblia nos dice al respecto 2 situaciones que les voy a mencionar. La primera es señales poderosas pero falsas. En 2 Tesalonicenses 2, 8 al 10 enseña lo siguiente. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, nos dice que habrá una poderosa demostración de señales, de poder y maravillas, pero todas ellas falsas. Y vemos en nuestro tiempo, hermanos, que por obra de Satanás se hacen demostraciones de milagros y de prodigios, pero todo ello es falso. Tengamos cuidado de eso. Ahora el punto número 2 o la segunda situación, ¿sí? que vemos en la Biblia son actos fraudulentos, ¿sí? Vamos a ver uno. En Hechos 19, 11 al 17 vemos un caso en Éfeso. Dice así: Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían sido tocados por la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos.
Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. O sea, aquí ya la palabra nos está diciendo que era un acto continuo. Era un acto que ya había sucedido. No era algo que iban a hacer, ¿no? Ese grupo ya estaba yendo de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Y trataban de usar el nombre de Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Eso era lo que hacían. Iban de ciudad en ciudad. Quiere decir que es una actividad continua. Ya era costumbre en este grupo. Y dice la escritura en el verso 14: 7 de los hijos de Esceva era un sacerdote principal. Estos hijos hacían esto. ¿Sí? Pero en una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Y dice el verso 17, Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Y dice: un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado de gran manera. Estos ejemplos, mis queridos hermanos, señalan que también las expulsiones de demonios, de las cuales se jactaban los falsos profetas aquí en Mateo 7:22, posiblemente era una farsa, posiblemente eran engaños. Pero también hay un hecho que no debemos ignorar, hermanos. Dios da permiso. Dios le permite a Satanás ejercer influencia sobre este terreno físico donde vivimos. ¿Sí? Sin embargo, como vimos en el final, en el versículo anterior, la victoria, la gloria del Señor y para sus hijos, para su pueblo, es siempre, ¿sí? Siempre sucede que el Señor es glorificado, el Señor sale victorioso. Como en el caso de los magos de Egipto, que también lanzaron sus varas al suelo y que también se convirtieron en serpientes. También como en el caso descrito allí en el libro de Job. También es muy posible que los hombres a quienes Jesús condena realmente hayan hablado muchas palabras verdaderas, ¿sí? Cuando ellos profetizaban en el nombre de Jesús, es posible. ¿No es verdad que el Señor a veces usa a los malos para proclamar verdades maravillosas? Y tenemos un ejemplo también. Este ejemplo sucedió en Filipos. Ahí en Hechos 16 y 17 dice: cierto día, una joven esclava que estaba poseída por un demonio, era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. El 17 dice: ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Y sabemos la historia. Pero podemos pensar también que Demas, aquel compañero del apóstol Pablo, podemos pensar que él también pudo haber dicho buenos sermones, pudo haber hablado de Jesús, ¿sí? Pero Demas, que fue el compañero de Pablo, amó más las cosas del mundo y lo abandonó. O hermanos, ¿qué decimos de Judas Iscariote? Él estaba entre los mismos discípulos que el Señor Jesús comisionó y les dio potestad para sanar
para echar fuera demonios. Y en el nombre de Jesús hacían estas cosas. La razón por la que los hombres descritos aquí en Mateo 7:22, la razón por la cual son condenados, pues no es que su predicación haya sido errónea o que sus milagros hayan sido falsos o ambas cosas, sino que habían predicado lo que no practicaban. ¿Sí? No tuvieron una relación con Cristo, nunca fueron convertidos. Ahora permítanme mencionar en retrospectiva los actos en contra de las enseñanzas que hemos tenido a lo largo del Sermón del Monte. O sea, acciones que estos falsos maestros han tenido en contra. Ellos nunca dieron buenos frutos. Ellos nunca entraron por la puerta estrecha. Ellos fueron hipócritas, juzgaban a los demás, se afanaban por las riquezas. Su ojo era maligno. Hicieron tesoros en la tierra. Demacraban sus rostros para hacer notar que ayunaban. ¿Para qué? Para que los alabaran por ser espirituales. Ellos oraban a la vista de todos para recibir alabanzas. Y ellos anunciaban con trompeta cuando ayudaban, cuando daban limosna, cuando ayudaban al necesitado. Nunca amaron a su enemigo, ¿sí? Y hacían perjuros. Ellos repudiaban a sus mujeres. Ellos eran adúlteros. Cosas, hermanos, que maravillosamente hemos aprendido a lo largo de estos capítulos, que continuaremos con más enseñanzas. Pero esto era parte de lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron una relación con Cristo. Y el versículo 23 de este pasaje que estudiamos dice: entonces les declararé, entonces les diré, nunca os conocí, nunca. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta expresión, hermanos, de nunca os conocí, nos deja ver, nos dice claro que los falsos profetas se dirigen al Señor, tienen la osadía de dirigirse al Señor como si hubieran tenido una relación íntima, como si hubieran sido amigos del Señor. Sucede en el mundo que alguna persona importante está en algún lugar y otra persona menos o no importante desea hablar con esta persona. Y para llegar a él, le dice a los que están acá en medio, dile que Joel lo quiere ver, ¿no? Y van y le dan el mensaje: oye, que Joel te quiere ver. Pues, ¿quién sabe quién es? No lo recibo porque no sé, no lo conozco, no sé quién es. Entonces, a esa manera quiero darme a entender, estos falsos profetas tienen la osadía de dirigirse al maestro, al Señor, y en ese momento del relato ya es el juez supremo, el rey que está en su trono, y se atreven y le dicen que en su nombre hicieron estas cosas, pero el Señor no los conozco, ¿sí? Entonces podemos parafrasear que el Señor les dice: ni siquiera los reconozco como míos, ni siquiera los reconozco como mis amigos. Entonces los despide, los echa fuera para siempre y los condena a una eternidad en el lago de fuego, en cuerpo y alma, lejos de la presencia del amor de Cristo. Esto es terrible, pero es lo que ya les espera a ellos. Y bueno, hermanos, en resumen, dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta advertencia del Señor Jesús
aplica a las personas que dicen Señor, Señor, y sin embargo su vida espiritual no tiene nada que ver con su vida diaria. Van a la iglesia, no faltan, tal vez cumplen con las obligaciones religiosas, sin embargo pecan contra Dios y pecan contra el hombre como cualquier otra persona. Dice el Señor, muchos me dirán en aquel día. Al decir esto, el Señor llama nuestra atención, hermanos, el día venidero, el día de juicio para todos los hombres. Y la exhortación para nosotros es que es hoy cuando debemos pensar en las cosas de arriba. Es hoy cuando debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No es ya buscar la salvación porque ni siquiera la buscamos, ni siquiera anhelábamos esto. Fue el Señor quien por su gracia nos atrajo a Él, nos dio la fe, pero tenemos que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y también aunado a esto, o va en paralelo, tenemos que mantener una relación continua y creciente con nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor que le dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Las personas de las que habla el Señor Jesús han tenido grandes logros espirituales, es decir, profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros. Estas cosas son maravillosas, pero no significan nada, hermanos, sin una comunión verdadera. No significan nada sin una conexión verdadera con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Al final hay una base de salvación. No es una mera confesión verbal ni obras espirituales, sino conocer a Jesús y ser conocido por Él. Es nuestra conexión con Él lo que asegura nuestra salvación, hablando en este tema, en este contexto, ¿sí? Y esta conexión, hermanos, es por gracia, es por medio del regalo de la fe que Él nos ha dado, ¿sí? Conectados con el Señor Jesús, ¿estamos seguros? Si no estamos conectados con Él, todos los milagros, todas las buenas obras no prueban nada. Entonces, hermanos, demos gracias a nuestro Dios que por su gracia tenemos unión con Él y con el Padre. Basta recordar cómo andábamos sin Él para tomar en cuenta esto. Por su gracia hemos sido rescatados del poder del pecado y ahora somos sus hijos. Y en gratitud, hermanos, en obediencia, prediquemos el verdadero evangelio con nuestros labios, con nuestros actos, con nuestro testimonio y por nuestras buenas obras. Pero ¿cuáles buenas obras? Las cuales el Señor preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén, hermanos. El Señor les bendiga.